Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Siempre se ha dicho que el hábito no hace al monje y quizá pues esta sea la mejor explicación de los más de 1.000 millones desde la Convención Demócrata hasta el 5 de noviembre que la campaña de la vicepresidente Harris gastó en su intento de ser presidente y que para colmo ha dejado una deuda de otros 20 millones que esperan poder llegar a pagar. Simplemente porque el dinerito no puede comprar un buen candidato o el respeto y la confianza del electorado si es que no tienes el mensaje correcto. Y es que ya se veía venir que tanto Hollywood, tanto entrevistador tratando de vender una credibilidad ya gastada por el previo pago de la misma y tanta actriz de lágrima fácil y moco suelto, dejaba entrever que el altruismo y el convencimiento por la causa pasaban sobre todo por unos cuantos o muchos ceros en prestación de sus acalorados servicios. Oprah es la mejor prueba, después de que el Washington Examiner hiciese público que el 15 de octubre pagó $1 millón a Harpo Productions, su productora, por hacer ese acalorado y peligroso discurso horas antes de la cita electoral, asegurando que si no votaban por su candidata, quizá fuera la última vez que se pudiera votar en los Estados Unidos. La campaña también gastó otros $20 millones en la víspera de las elecciones, según un informe en el New York Post, una suma que podría haber sido más si una actuación planificada de Alanis Morissette no hubiera sido desechada. En concreto fueron 7 conciertos, incluyendo actuaciones de Jon Bon Jovi en Detroit, Christina Aguilera en Las Vegas, Katy Perry en Pittsburgh y Lady Gaga en Filadelfia, y una actuación de 2 Chainz en un meeting de 3 días antes de las elecciones en Atlanta. Pero mientras todo esto está saliendo a la luz y el presidente electo, Donald Trump, no se ha tomado un solo día de descanso tras esta agotadora campaña, continúa trabajando en la formación de lo que será su gabinete. Y suma este fin de semana a Thomas Hong como el próximo zar fronterizo, sacando a Nikki Haley y a Mike Pompeo de la lista. Los demócratas contraatacaron con la posibilidad de que Harris, escuche bien, sustituya a la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, o una idea lanzada en la cadena CNN por uno de sus asesores que rizaría el rizo de la falta de credibilidad de esta administración. Promise left that he could fulfill being a transitional figure. He could resign the presidency in the next 30 days, make Kamala Harris the president of the United States. Whoa. It would absolve her from being able to from having to oversee the January 6th transition, right, of her own defeat, and it would make sure that it would dominate the news at a point where Democrats have to learn drama and transparency and doing things that the public want to see. Is the time. This is the moment for us to change the entire perspective of how Democrats operate. Un mandato que, de ser así, sería también históricamente el más cuestionado y bizarro ante los ojos del mundo. Pero ¿sería posible hacer un movimiento ya con un presidente electo y a 2 meses de iniciar su presidencia? Hoy lo vamos a averiguar en De Buena Fuente, precisamente abordando todos los aspectos legales que acompañan la apabullante victoria de Donald Trump, los republicanos y sobre todo los valores conservadores frente a quienes cerraron el mensaje y subestimaron al pueblo estadounidense tratando de imponer una agenda woke que no forma parte de las prioridades ni de los valores de esta gran nación que el martes se tiñó de rojo. Muchos de ellos, tristemente, aún incrédulos y combativos, tratando de alimentar la división y sus agendas personales cargadas de hiel contra el presidente electo, tal y como hicieron desde la primera vez que mostró su interés de ser presidente. Pero esta vez algo hace entrever también que va a ser diferente, y es que las amenazas de la semana pasada de Leticia James, la fiscal general, que hizo su carrera, ustedes lo recordarán, asegurando que perseguiría a Trump y lo llegaría a meter preso, y quien trató de cumplir su palabra al frente del juicio que Trump tiene en New York, asegurando que va a usar todo el peso de su oficina para volver a hacerlo, han sido ya perfectamente contestadas por Mike Davis. Let me just say this to Big Tish James, the New York Attorney General. I dare you to try to continue your lawfare against President Trump in his second term, because listen here, sweetheart, we're not messing around this time.
and we will put your fat ass in prison for conspiracy against rights. And I promise you that. So think long and hard before you want to violate President Trump's constitutional rights or any other American's constitutional rights. It's not going to happen again. We've been warning people on the show, Mike. Bueno, pues más claro el agua, y eso que el próximo presidente se enfrenta ya a 4 juicios penales paralelos, 2 federales y otros 2 en cortes locales, que la defensa ha conseguido posponer hasta después de estas elecciones y que es posible que queden en nada cuando el presidente llegue a la Casa Blanca. ¿Y cómo se perfila el futuro cercano? Pues parece que la candidata demócrata no es la única fiscal a la que Trump ha derrotado en los comicios presidenciales de este pasado martes. El fiscal especial Jack Smith sabe que tiene también los días contados y poco más de 2 meses para decidir si finalmente aparca los cargos de los 2 casos federales, como parece estar dispuesto a hacer, no solo por propia voluntad, sino porque simplemente no se puede procesar a un presidente en funciones. Para saber exactamente qué va a pasar con ese alleged convicted felon al que persiguieron con toda la hazaña por un departamento de justicia que tristemente fue todo menos justo, dejándose usar para perseguir a un oponente político y poniendo en serio cuestionamiento nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia, hoy lo abordamos aquí de la mano de los mejores expertos. Comenzamos. Bueno, como les adelantaba, tenemos los mejores expertos en esta mesa en el día de hoy. Nos acompaña Lorenzo Coviela, abogado analista político. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana. Y nos acompaña también el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado, exfiscal, un enorme conocedor de todos estos temas y también un amigo de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, abogado. Gracias a ustedes, es un gusto. Y nos acompaña Eric Fajardo, analista político. Muchísimas gracias también por acompañarnos, Eric. Hola, Marian, gracias. Es un placer estar con tu programa nuevamente. Vamos a comenzar, si les parece, con la parte de la estrategia que ha llevado a la señora Harris y a su campaña. Yo creo que ha sido más su campaña que la propia señora Harris a decir cuáles serían sus posibilidades de brillar de aquí, al menos hasta que el presidente electo tome posesión de su cargo. Yo les decía, la posibilidad de reemplazar a la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor, o ese movimiento que auguraban de hacerle a Biden que pudiera de alguna forma abdicar y en ese momento pues subirla a ella como presidente, coronarla como presidente, primera mujer presidente en la historia de los Estados Unidos. Empezamos contigo, Eric, que eres quizá no eres abogado, podemos abordar esto contigo y después lo vamos a hacer con nuestros 2 expertos legales. Sí, gracias. Desde lo enteramente político y comunicacional. Yo no sé si alguien me decía esta mañana, Alex Jones la hizo de nuevo, Infowars está en otra teoría de la conspiración, pero en realidad lo conspiranoico, lo completamente delusional es pensar que pueden salvar los demócratas el resultado de una elección tan contundente, forzando una transición a Kamala Harris de días, ¿no? Peor todavía si es en el marco de lo que Infowars denunciaba esta mañana, de una especie de complot que se ve claramente que andan armando ahí los burócratas de largo plazo, los burócratas rebeldes, ¿no? de la industria de la seguridad, de la industria de la defensa, del Pentágono, en el entendido de querer decir vamos a obedecer las órdenes que queramos del nuevo presidente. Y si no, bueno, pues no le pasamos los códigos nucleares. Es ahí un tantrum bastante obsceno de la gente que ha perdido esta elección y creo que es la campaña de Kamala Harris la que está menos en realidad en las propuestas que están circulando. Es un poco más el entorno de ellos, esta gente que ha financiado $1 billón y debe todavía 20 para el peor fracaso político de la historia. Tomo lo de Van Jones, él lo dijo claramente ayer en CNN. Financiamos con $1 billón la elección de Donald Trump y eso es lo que hicieron. Todo fue equivocado. Cada mensaje político que lanzaron fue el erróneo y lo dijo todavía más claro esta mañana Fareed Zakaria. Ojo que estoy hablando de gente del pantano, estoy hablando del grupo de analistas que más bien ayudan a tomar decisiones a los demócratas que te dicen claramente grave error haberle dado continuidad a la política de Biden de la frontera, que es totalmente fiasco, grave error haber continuado con la política de identidades, con la identity politics, que en realidad privilegia más que los problemas de la vida real de los americanos, el tema de la raza, del color, del género o de la orientación sexual,
Y gravísimo error haber continuado con una política que en el fondo lo que está tomando es una confrontación ideológica en lugar de abrazar los valores americanos. En todo caso, fue un aplazo de ellos y si tratan de ponerla en lugar de Sotomayor, esto simple y sencillamente va a violentar a la Corte Suprema, y si tratan de hacer la transición forzada por Biden, esto va simple y sencillamente a alimentar las teorías sobre una posible conspiración del pantano y del Estado profundo contra el electo presidente. Y bueno, yo creo que eso ya quedó más o menos en una cierta evidencia después de que en cuestión de horas Biden se retirara de esa campaña, después de haber ganado las primarias y sacaran a esta señora con todo bombo y platillo apoyada por todos esos millones. Ahora, abogado Nelson Varela, ¿hay alguna forma de que legalmente esto se pudiera hacer? Porque yo tengo entendido, quizá esté equivocada, que para que un presidente realmente pueda renunciar a su cargo tiene que estar basado en una incompetencia, en una imposibilidad de poder seguir ejecutando su presidencia hasta el momento en que el presidente electo tome posesión. Pero si ya no lo hizo en el momento que le desbancaron de esa candidatura a la presidencia, ¿por qué hacerlo ahora? ¿No cree que habría, no sé, aparte de la parte popular de que esto quedaría muy en evidencia en cuanto a la opinión pública, pero legalmente se puede hacer así? Bueno, en términos legales no hay ningún impedimento a que el presidente se retire de sus funciones si él estima que eso es lo mejor para el país, y obviamente ellos han manipulado esta situación, inclusive cuando sacaron a Joe Biden de ser el candidato estelar del Partido Demócrata. De la misma manera pudiera renunciar Joe Biden a la presidencia. Yo creo que eso sería una falta de respeto dentro de lo que es el pueblo que eligió a Joe Biden en aquel momento, haya sido de una forma legal o hayan sucedido irregularidades. Deje el presidente en función, puede retirarse. El vicepresidente constitucionalmente tomaría las riendas del país como presidente de los Estados Unidos. Lo que me parece una manipulación, no creo que es bueno para el país, de la misma manera que están tratando de ver si pueden suplantar a Sonia Sotomayor en la Corte Suprema con Kamala Harris. Me parece que le están buscando función a Kamala Harris, de alguna manera tratar de premiarla por el esfuerzo que hizo a favor del Partido Demócrata en su manipulación de estas últimas elecciones, quién iba a ser el candidato. No creo que hay impedimentos legales, pero me parece que es un uso nefasto de la Constitución. Creo que desenfranca al pueblo con respecto a la votación previa, si podemos confiar en ella, y no creo que sería una buena movida, pero desde el punto de vista legal no creo que haya impedimentos y no veo quién realmente presentaría ningún recurso para evitarlo. A mí me gustaría, Lorenzo, conversar contigo sobre estos temas, pero más allá de la opinión pública, ¿cuál sería el plazo en el que estos movimientos podrían llegar a realizarse? ¿Y qué pasaría en el momento que ya el presidente Donald Trump, ya presidente en funciones, no solamente presidente electo, tomara la presidencia? ¿Se podría revocar, por ejemplo, el hecho de que traten de entrar en la... Imaginemos ahora mismo que la ponen en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál sería el plazo para que pudieran hacerlo? Imaginemos que tratan de ponerla como presidente. ¿Cuál sería la eficacia de su mandato? ¿Qué podría hacer en estos 2 meses y poco que quedan? Bueno, una cosa que yo encuentro increíble es la ironía, ¿no? Los demócratas en su campaña, la campaña de Harris, ha hablado que el presidente electo Trump es un fascista, que van a hacer y manipular las cosas, que en realidad él va a estar y hacer cosas contra la Constitución. Hablaron de el efecto del comediante en la comunidad puertorriqueña. Y la ironía tan grande es que la jueza Sotomayor fue la primera jueza puertorriqueña hispana que ha nombrado a la Corte Suprema. La ironía que le van a quitar a ella para poner a Kamala Harris, vaya, es increíble. Segundo, el ponerla ella como presidente de los Estados Unidos es, como acaba de decir mi colega, desfranquear a las personas que pusieron al presidente Biden. Eso es poner a alguien ahí en la presidencia porque me da la gana, no necesariamente porque fue elegida. Y creo que eso es totalmente incorrecto. Ahora, si la pone como jueza de la Corte Suprema, bajo la Constitución, ella puede seguir ahí por una vida entera, ¿no? Hasta que no pueda servir ya por enfermedad o por muerte. Ahora, pero para ella poder ser
elegidas como una persona y sustituir a la jueza Sotomayor, eso va a necesitar que el Senado la confirme. Claro. Y creo que eso es algo que no va a suceder. Eso sería la parte más difícil. Y sería, me imagino, claro, el Senado actual. Pero a mí lo que me impresiona de todo esto, honestamente, y con total y absoluta franqueza, es no solamente la ironía, sino la hipocresía con la que nos hemos manejado y que cada vez yo creo que está más patente en la opinión pública. Incluso el propio presidente Biden. Yo no creo que el presidente Biden esté en estos momentos después de lo que le hicieron, muy por la labor de permitir que Kamala Harris llegara a ser la primera presidente mujer en la historia de los Estados Unidos. Ahora les voy a preguntar al volver de la causa y antes de entrar ya en los aspectos legales, pero yo creo que si ha habido una persona dentro del Partido Demócrata y dentro del poder del Partido Demócrata que más en desacuerdo se le ha notado con la decisión de poner a Kamala Harris en sustitución suya, sin que hubiera pasado por unas primarias y sin que realmente la gente la hubiera votado, ha sido Joe Biden. Ya regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tienes té. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tienes té, café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Eric, estábamos comentando antes de la pausa que yo creo que de los que menos de acuerdo quizá estén en su propia resignación, en su propia abdicación, es el actual presidente Joe Biden. Al menos ha demostrado que en los últimos meses durante la campaña no hizo mucho por ayudar a la señora Harris. No. De hecho, Kamala Harris es un presente griego, desde mi punto de vista, por supuesto. Es un caballo de Troya que le ha regalado Joe Biden a su partido. La manera como intentaron tumbarlo, la manera como le impusieron el hacerse a un lado fue grotesca y ciertamente demostró que hay un Estado profundo primero que financia fuertemente el Partido Demócrata y por el otro lado hay también una especie de dinastías ahí dentro que se creen con derecho de caminar sobre el voto popular, lo que decían los dos colegas abogados, ignorar por completo la voluntad del soberano y tomar decisiones para, en este caso, sonsacarla o boicotearla. Pero de todas maneras, pienso que más allá de aquello, eso mismo va a ser imposible que Joe Biden vaya a terminar tan mal, ya no su papel como presidente, sino su entrada en la historia, generando muchas susceptibilidades sobre su capacidad para gobernar. Y sobre todo dejando en claro de que nunca fue él, siempre fue esta especie de politburo de burócratas que actúa por un estado profundo y que actúa para dinastías señoriales dentro del Partido Demócrata. Pienso que a esta altura, si fuera inteligente y hablando ya en términos de política de Estado, lo que Joe Biden estaría haciendo es tener una conversación con el gente del nuevo gabinete, el presidente Trump, para generarse las garantías necesarias, estas cortesías que en la política tradicional americana siempre han existido, para salir en una salvaguarda de esta gestión tan maltrecha, en la cual yo acuso mucho más a su partido, a las dinastías demócratas, a las casas reales y al Estado profundo que al mismo Biden del desastre de política pública, del manejo terrible de la seguridad de Estado y por supuesto de este aplazo que han tenido en política exterior, además de la economía.
No, además, estábamos conversando justo en la pausa con Lorenzo. Yo le decía, ¿qué pueden hacer realmente para obligarlo, si es que se le puede llegar a obligar a dimitir? Porque ese estado profundo del que tú hablas, y obviamente el señor Obama y la influencia de Nancy Pelosi, etcétera, etcétera, se ha visto perfectamente en la intención de Kamala Harris de ser presidente y cómo han desbancado de alguna forma, sacándola del sombrero de un mago como un conejo y sacando al presidente que sí en las primarias había sido el que iba a postularse como candidato del Partido Republicano. Pero ¿qué bazas pueden llegar a tener en la mano para poder obligarle a Biden a hacer algo que no quiere hacer? Me imagino que esto ya sería muy diferente a lo que ocurrió con la candidatura. Sería demostrar bueno, lo que Alex es... Jones, Claro. lo que Alex Jones ha sostenido es que para ellos no es ningún problema deshacerse de Biden. Y yo empiezo a pensar que es una cosa que debemos considerar. Al final, este estado profundo que no es una circunstancia de la anterior administración demócrata, ni tampoco de la era Obama simplemente. La historia tiene mucho que explicar sobre cómo se han deshecho de líderes cívicos. Ahí está Martin Luther King, cómo se han deshecho incluso de líderes extremistas islámicos, el caso de Malcolm X, o finalmente el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, sin contar el intento último que no sabemos qué pasó ni de dónde vino contra el candidato Donald Trump. Es decir, hay una suerte de burócratas, una burocracia perversa que ya se ha tomado las libertades que te puedas imaginar en términos de gobernar detrás de la silla, que ya creo que ignora completamente el valor de servir bajo la dirección de un líder electo y de la que yo creo esta podemos esperar cualquier cosa, María. Yo te digo, no hay que descartar ninguna posibilidad. Esto no es teoría de la conspiración, esto es constatación histórica de que hay un grupo de gente, hay una élite, hay dinastías políticas, hay un estado profundo que es capaz de tirar el gatillo el rato que se vean amenazados, y hoy día se sienten amenazados. Hoy día están muy claros con las 10 reformas que ha planteado 48 horas atrás Donald Trump, que se acabó el negociado con los gobiernos extranjeros como lobistas activos mientras son oficiales federales. Se acabó lo de tener términos ilimitados para estar apoltronados 60 años en un total conflicto de intereses con lo que es el mandato popular y contra un principio de la democracia que es la alternabilidad. Se acabó además las cortes FISA, donde puedes hacer lo que quieras y utilizar una ley que es para la seguridad y la política exterior contra ciudadanos americanos. Se acabaron los privilegios, están sumamente asustados y por supuesto, bajo esa circunstancia, gente como esta puede hacer cualquier cosa. Un poquito más adelante vamos a hablar de esas 48 reformas que, fíjense, en tan poquito tiempo ya están siendo proyectadas por el presidente electo. Pero quiero hablar con el abogado Nelson Varela para entrar ya sí en materia legal. El Alleged Convicted Felon, que tanto se le ha nombrado, y ese Departamento de Justicia que tristemente quedó salpicado por no ser el más justo. ¿Qué va a pasar, abogado, con esos juicios? Sabemos que Jack Smith, el fiscal especial, en los 2 casos federales está pensando seriamente tirar los cargos. Bueno, primeramente hay que reconocer que los votantes en esta última elección rechazaron rotundamente el uso del Departamento de Justicia y otras instituciones del país para acusar al expresidente Donald Trump y ahora el presidente electo Donald Trump de crímenes con intenciones políticas de anularlo como candidato. Y yo creo que el uso de esas instituciones para lograr un propósito político es algo que el electorado se dio cuenta, es demasiado reducirnos a lo que hacen en muchos de nuestros países, como en Nicaragua. Ortega deporta personas que le pueden hacer sombra en cualquier campaña política y de esa forma lograr manipular las elecciones a su favor. De la misma forma en Venezuela persiguen a María Corina Machado y a otros para lograr esos propósitos. Y yo creo que el electorado con esta elección, particularmente ganando todos los estados importantes que estaban en disputa, le han dicho a esta administración que eso no es lo que ellos quieren, dándole un mandato al presidente Donald Trump. Por consecuencia de eso y el haber sido electo presidente por segunda vez, a pesar de todos esos esfuerzos, el Departamento de Justicia tiene una política de no procesar presidentes en función. Y por eso es que en este momento se presentaron frente a la juez Chutkan en el caso de Washington de la interferencia de la elección, para que les diera un poco de tiempo para determinar cuál iba a ser la estrategia de salida para la Fiscalía Federal y el fiscal especial de anular estos cargos que no podrían estar presentes durante esta administración, no podrían ser
ser procesados en ninguno de los propósitos y por lo tanto yo esperaría que ese caso sea retirado, que el fiscal especial se retire también y que estos cargos se terminen. Obviamente el caso de West Palm Beach es un caso que ya ha sido desestimado por la juez Cannon, es un caso que se presenta frente a la Corte de Apelaciones por parte del gobierno y pienso que también ese proceso va a quedar anulado, ya que cualquier proceso de apelación en contra de un presidente en función también caería dentro de esa política del Departamento de Justicia. El otro caso que tenemos ya son dos casos estatales. El de Georgia sabemos que está en limbo. Eso no es un caso que pueda proceder hasta que se tomen decisiones que tienen que ver con respecto a si el caso que le da al presidente cierto grado de inmunidad va a cambiar ese caso. Y número dos, el tema de Fani Willis, que debía de haber sido también destituida por el juez, no solamente al novio de ella, especialmente en vista de las nuevas declaraciones que se han llevado a cabo. Me parece que ella también ha demostrado un ensañamiento político contra el presidente y es un uso muy diferente a la razón por la cual ese estatuto bajo el cual el presidente fue acusado no está diseñado para usarlo de esa forma y mucho menos políticamente. Yo pienso que eventualmente ese caso también va a quedar anulado, al igual que el caso donde el presidente está encarando una sentencia. Mi experiencia me indica, aunque este es un caso muy sui generis, que el presidente Donald Trump no debe ser sentenciado. Ese caso, primero el juez tiene que decidir si la decisión de la Corte Suprema con respecto a la inmunidad es algo que va a requerir que ese caso se lleve a juicio de nuevo basado en esas decisiones. El juez debería de otorgar un nuevo juicio bajo esas circunstancias y de nuevo procesar un presidente en función no está en el mejor interés de la nación y típicamente los intereses estatales con respecto a ese tipo de casos van a tomar un plan menor que lo que serían las intenciones importantes del gobierno federal. Es decir, el gobierno federal y la función del gobierno federal es más importante que los intereses estatales en cualquier tipo de caso. Y yo esperaría que ese caso también fuera revisado. Claramente estos casos podrían ser pospuestos hasta el momento en el cual ya el presidente no esté en función, pero imagínate lo que sería ya casos que son de 4 o 5 años, 10 años después cuando termine el presidente en función, presentar todos esos cargos presentan problemas logísticos muy grandes en términos de prueba, en términos de la aplicación de las leyes fundamentales evidenciarias y también tendrán que lidiar con la determinación de la Corte Suprema en términos de la función del presidente y la inmunidad que el presidente tiene. Y otro punto muy importante que también quería mencionar y que Eric lo abordó extremadamente bien es este tema del juez Sotomayor. Para que el presidente puede nombrar un nominado a la Corte Suprema bajo sus poderes presidenciales cuando hay una vacante. Y en este caso no hay vacante, sería propiciada por el propio partido, luce como una función totalmente partidista y dudo mucho que la juez Sotomayor se vaya a retirar para permitir ese desastre y esa manipulación constitucional. Bueno, yo creo que estamos en la misma línea todos. Después le vamos a preguntar a Lorenzo. Tenemos que hacer una pausa. Llámenos, por favor. Saben que su opinión cuenta en este programa. El número que aparece en pantalla es el 786-254-5052. Su opinión cuenta. Una pausa y regresamos. Cuando se trata de un plan de Medicare Advantage, hay muchas dudas. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hospital me pertenece? ¿Tengo que pagar por recetas? Elimine esas dudas con una llamada a Univista Insurance. Uno de nuestros agentes especializados le ayudarán a escoger un plan a su medida. 0 copago en visitas médicas, 0 copago para medicinas, 0 copago en servicios dentales y mucho más. Llame ya y escoja su plan Medicare Advantage para el 2025. Univista Insurance es su mejor opción. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal.
Bueno, se nos había quedado la opinión también de Lorenzo. ¿Querías hacer también algunas aportaciones de lo que estábamos conversando de los casos pendientes de Donald Trump? No, estoy totalmente de acuerdo con mucho lo que ha dicho mi colega. En estos momentos, especialmente el caso de Georgia. El de Fani Willis. De Fani Willis, correcto. Primero se tiene que decir qué hacer con Willis, si la van a destituir como la abogada del Estado o no. Segundo, si la destituyen, entonces ¿quién va a tomar ese caso? ¿Quién de todos ellos va a tener el deseo de hacerlo? ¿Y qué juez va a tomar el caso y llevarlo hacia adelante? No, y hay otra cosa. Se supo además que el novio de Fani Willis, que fue la manzana de la discordia en todo esto, se reunió al menos en 4 ocasiones en la Casa Blanca. La pregunta del millón es, ¿qué hace usted reunido en la Casa Blanca? ¿Qué influencia tiene que tener el Ejecutivo sobre una decisión que debe ser absolutamente judicial? No, totalmente correcto. No tiene nada que ver nada que hacer en la Casa Blanca. Pero se ha visto que todos estos casos son políticos, ¿no? La materia legal es bien poquita y han agarrado cualquier cosa para tratar de perseguir al ahora presidente electo, lo podemos llamar así, presidente electo Trump. El caso de Nueva York es un poquito más interesante, ¿no? Porque en ese caso el Merchan, el juez, se ha dado hasta noviembre 12 para tomar una decisión si él va a tomar... Que ha sido otro abanderado persecutor de Donald Trump, y eso es la realidad, y además con un conflicto patente de intereses con una mujer, con una hija, la hija en la campaña de recaudación de fondos de Kamala Harris, la esposa que había trabajado también, caramba, o sea... Correcto, y ahora él puede decidir, ahora después de esta semana, de sentenciarlo. La sentencia no tiene que ser nada de prisión, pudiera ser algún tipo de fine, algún tipo de fianza que tuviera que pagar, pudiera ser quizás se tiene que quedar en la casa unos par de días. ¿Crees que se atrevería a fallar en contra? Puede ser, vaya, puede ser que en este momento Nelson, ¿qué opinas? No, yo creo que el juez Juan Merchan no debe sentenciarlo. No. A mí me parece que cualquier tipo de sentencia podría operar en contra de la transición. Creo que ocupar al presidente electo en este momento con cuestiones que tienen que ver con estos casos va en contra de los mejores intereses del país. Se tienen que concentrar en la transición. La función presidencial es extremadamente importante y delicada. Sentenciarlo en este momento, en este caso, yo creo que sería prematuro cuando el juez Merchan todavía no ha decidido los temas que se presentan con respecto al nuevo juicio que está pidiendo la defensa, en este caso basado en la decisión de la Corte Suprema. Hay que tener en cuenta de que la decisión de la Corte Suprema limita mucho la evidencia que se pudo haber presentado en ese caso, y sabemos que durante el transcurso de la presentación de ese caso se entraron en evidencia muchas cosas que sucedieron cuando el presidente estaba en función, y sabemos que cosas que el presidente estaba haciendo, acciones presidenciales que caen dentro de su potestad como presidente, están exentas en términos de poder ser acusado criminalmente, y por lo tanto requiere un análisis total de las pruebas que se hayan presentado, porque la presentación de evidencia tiene que cumplir con esa decisión de la Corte Suprema con respecto a la inmunidad. Y también hay otros puntos importantes como la unanimidad del jurado, la instrucción que se dio en el caso de Nueva York, que tiende a buscar que un jurado encuentre culpable a una persona sin realmente establecer más allá de una duda razonable, que fue lo que hizo para violar la ley. Hay muchos puntos constitucionales, muchos puntos que tienen que ver con la decisión de la Corte Suprema que va a impedir o debería de impedir que el juez sentenciara antes que decidiera si se merece un nuevo juicio. Así que sentenciarlo es prematuro, sentenciarlo no está en el mejor interés del país, porque le tomaría tiempo al presidente de prepararse y presentarse para cumplir una sentencia que realmente no se va a poder ejecutar hasta aquel momento en el cual él termine en su función. Así es totalmente ridículo sentenciarlo en este momento. Pienso que el juez Merchan estaría cometiendo un grave error constitucional y un daño muy grande al país. Esta administración se ha caracterizado por manipular la ley y por crear una ficción legal para llevar a cabo los intereses que quieren llevar a cabo. Han creado toda una serie de casos criminales basados en un interés político de anular al presidente. Y por lo tanto hemos visto que la Corte Suprema ha respondido, pero todavía aparentemente esta administración quiere seguir manipulando todos los derechos del pueblo, los requisitos constitucionales con respecto a los
los derechos que tiene un acusado de defenderse y de tener un juicio justo. Y estamos viendo que hasta el último momento no van a escuchar al pueblo ni van a responder a ese mandato que el pueblo le ha dado al presidente Trump para que arregle todos los problemas que han creado en esta administración. Algunos son problemas legales, otros son problemas procesales y obviamente los problemas que tiene esta nación en este momento, que es lo que se debería de estar ocupando de la economía, la seguridad, la frontera, y siguen evadiendo el deber que todavía tienen de manifestarse a favor de lo que el pueblo ha pedido, y están buscando diferencias en términos de los jueces, en términos de la aplicación de la ley que les conviene a ellos políticamente. Fíjense, les quiero comentar a los tres, porque me gusta y creo que a nuestra audiencia le va a interesar mucho saber la opinión de los tres, pero lo que ha quedado claro es que la sociedad en general ha rechazado muchísimo esta persecución. Cada vez que existía un nuevo cargo, cada vez que se le apretaban las clavijas al ahora presidente electo, las encuestas le hacían subir progresivamente. Era como un rechazo continuo, diciendo no nos parece justo, valga la redundancia, lo que está haciendo esta justicia que está manoseada, que está manipulada. Sin embargo, en las últimas horas esto parece que tiende a cambiar, y ahí es donde va mi pregunta. El hecho de que Mike Davis le contestara de esa manera a Leticia James, a la fiscal general de Nueva York, diciendo: piénsatelo muy bien lo que vas a hacer, esto no es lo que has hecho hasta este momento. Si tú continúas tratando de perseguir, si tú tratas de continuar haciendo bullying hacia un presidente y violando sus derechos constitucionales, tu lindo trasero, no fue precisamente lindo lo que utilizó Mike Davis, pero va a acabar derecho en la cárcel. Su opinión después de esta pausa. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso tiene este. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, quiero empezar con Eric, porque obviamente estábamos hablando de ese rechazo de la sociedad a lo que en uno por momentos fue demasiado visible, persecución por parte del Departamento de Justicia y también de algunas de las agencias federales en este país, del FBI, del IRS. Ahora, todo esto podría llegar a cambiar, y lo que me cuestiono, y seguramente mucha gente también, es que en vista de la retórica que se ha utilizado, cualquier intento por limpiar esas instituciones, no la gente de campo que trabaja abajo, sino las cúpulas, que son las que realmente se pueden dejar corromper, esa limpieza puede ser tomada también como una vendetta, pero es absolutamente necesario. Si no se saca la escoba, vamos a seguir en lo mismo. Voy a dejarle a los expertos hablar sobre la viabilidad, o lo que en derecho se llama la procedencia de sacar a una fiscal de distrito o a un prosecutor de su cargo. No sé la procedencia jurídica de manera precisa, pero te voy a decir algo. Tienen que estar más asustados de los esfuerzos que está haciendo gente como Elon Musk, cuya super PAC se llama America PAC, ya ha dicho cuál es su siguiente desafío. El siguiente desafío es remover fiscales de distrito de Alex Soros. Lo ha dicho muy claramente don Elon Musk, y a eso sí le tienen que tener mucho temor, porque la cantidad de dinero que Elon Musk ha puesto en estas elecciones, y además el único millonario quizá al que no le importa añadir números a su fortuna, no le importa que decrezca
el único millonario que yo entiendo como un humanista, porque entiende que el dinero es para gastar, es Elon Musk. Y si Elon Musk dice mi siguiente objetivo político es bajar a los fiscales de Soros, la señora James debería estar preocupada mucho más por la posibilidad de lo que le pueda hacer Musk que lo que pueda hacer Davis. Es decir, hay definitivamente un riesgo enorme de que toda esta gente que ha jugado como peones, como comisarios políticos, de además interventores de intereses foráneos a los Estados Unidos en estas elecciones, operando una judicialización, un lawfare que, como bien lo han dicho los colegas abogados, no tenía ni siquiera precedente legal, no tenía asidero porque violaba cualquier tipo de privilegio procesal de exautoridad. Y en el caso de las causas en Nueva York, no es la de Leticia James, pero la de Alvin Bragg, ni siquiera tipificaba el delito sobre el cual se sentenció a la persona. Yo creo que tienen que preocuparles mucho más que el señor Musk va a poner más plata incluso de la que ya puso en la elección de Donald Trump para que bajen esta gente, y ellos dependen de muchas maneras del voto popular. Así que ahí nos vemos con los fiscales de Alex Soros. Y la capacidad, no solamente la capacidad monetaria, la capacidad tecnológica que tiene Elon Musk, que también se puede aplicar para hacer ciertas investigaciones, su famosa inteligencia artificial, que en estos casos no hay que descartarla, Lorenzo. Sí, no, mira, algunas cosas. Sí, es cierto que yo creo que en base a la última opinión de la Corte Suprema sería prematuro para este juez, el juez Merchan, de tomar una decisión, de sentenciar al expresidente, pero al presidente electo. Ahora, lo cierto es que lo que hemos hablado en este programa, ¿no? Están hablando de poner a Kamala Harris como la primera presidenta de mujer de los Estados Unidos. Estamos hablando de quitar o pedir a Sotomayor que salga de la Corte Suprema para poner a Harris. Sí, porque esos cargos son vitalicios, se tendría que renunciar ella. Ella tuviera que renunciar. El presidente no tiene la potestad de quitarla de ese puesto. Y por eso digo que Merchan vaya a sentenciar el presidente, vaya, no sale de duda que pudiera suceder. Ahora, tenemos que hablar y estar cierto de la diferencia entre la inmunidad que tiene el presidente para cargos criminales y cargos civiles. Hay varios cargos civiles. Tenemos el cargo de Caro, de defamación, y eso es un caso que sucedió en el año 1997, cuando el presidente en ese entonces, Clinton, tenía el cargo de Jones. Y en ese caso de Suprema, la Corte Suprema dijo que aunque el presidente tiene inmunidad en casos criminales, no en casos civiles. Y hay varios casos los cuales el presidente Trump en estos momentos se está enfrentando. Así que va a ser bien interesante cómo esos casos se van desarrollando después de que tome su presidencia. Pero, abogado Nelson Varela, usted no ha comentado, y es lo que yo tenía entendido, que cuando un presidente ya es un presidente en funciones, no podría aplicarle ninguno de estos juicios, ¿se tendrían que subestimar todos? Bueno, lo que pasa es que todavía no es presidente en función, entonces eso no ocurre hasta enero. Y mientras tanto, pues podrían en teoría seguir, aunque vemos que el gobierno federal está tratando de ver y le ha pedido a la juez más tiempo en el caso de Washington para poder resolver ese problema y salirse de ese caso. Yo anticiparía que esos casos fueran retirados, tanto la apelación que existe con respecto al caso en la Florida como el caso de Washington. Pero regresando al punto inicial, el trabajo del fiscal no es doblegarse ante los intereses políticos de un partido, no es ser sumiso a las órdenes de un fiscal general que está haciendo el trabajo del partido, en este caso del Partido Demócrata. El trabajo de un fiscal es buscar justicia, aplicar la ley de una forma ecuánime, investigar y participar con las agencias investigativas para llegar a donde la evidencia te lleve. El propósito del encauzamiento nunca debe ser parte de la decisión, sino lo que la evidencia demuestre es lo que se presente. Hemos visto que esto ha sido un gran abuso en términos de la persecución política, inclusive entre personas que han cometido crímenes muy serios, no son perseguidos ni acusados múltiples veces en múltiples jurisdicciones. Entonces, lo que demuestra todo esto es esa manipulación de nuestras instituciones
instituciones. Las instituciones son necesarias para mantener nuestra democracia fuerte como debe ser. Y claramente cuando el presidente Donald Trump esté en función, como sucede siempre con todas las administraciones, van a haber cambios. Van a haber cambios en el liderazgo del Departamento de Justicia, van a haber cambios en términos de los fiscales que ejercen en los diferentes distritos, van a haber cambios en el gabinete, cambios por todas partes. Que no es porque el presidente esté tratando de anular la determinación lo que había tenido armado en este momento el Partido Demócrata, aunque yo creo que es importante que todo eso se desarticule, porque han recibido las instituciones de los Estados Unidos y de muy mala forma una mala fe por parte de las instituciones que no existe. Las instituciones norteamericanas no tienen absolutamente ningún problema y son constitucionalmente necesarias para garantizar nuestras libertades. El problema es quiénes son los que están a cargo de esas instituciones. Y quienes están a cargo de esas instituciones, muchos de ellos se podría argumentar, y valga la opinión de muchas personas, de que han sido manipuladas por propósitos políticos. Inclusive lo podemos ver hoy. Tratan de sacar a la juez Sotomayor para poner a Kamala Harris. Están hablando acerca de que el presidente Biden dimita para poderla poner a ella. Vemos que constantemente están utilizando y subvierten el poder constitucional sobre estas instituciones para lograr propósitos políticos. Y eso es lo que tiene que parar. Tienen que parar las críticas, tienen que dejar a este hombre gobernar y no podemos seguir así, porque tarde o temprano la libertad en los Estados Unidos y la democracia puede estar en peligro de la misma forma que otros gobiernos fuertes en el pasado han perdido sus derechos civiles, han perdido su libertad con tiranos que han tomado control de ese país. La libertad hay que alimentarla. La libertad cuesta dinero y cuesta sacrificio. Totalmente, y además a mí me impresiona muchísimo cuando la gente se llena la boca con la palabra democracia y no se dan cuenta que se atenta precisamente contra la democracia cuando uno rompe esa maravillosa separación de poderes que nos dieron nuestros padres fundadores. A mí me impresiona también muchísimo que la gente hable de esa retórica del odio tratando de ponerla en el otro lado, sin darse cuenta que los primeros impulsores son quienes quizá la están generando. El hecho de la señora Oprah Winfrey solamente unas horas antes de comenzar esas votaciones diciendo que quizá si no votaban por su candidata iba a ser la última vez que se votara en unas elecciones libres en este país, dictador, etcétera. No hay que volver a caer en todos esos insultos. Lo que sí debería hacerse necesario es que para hablar de acabar con la polaridad y acabar con la división y acabar con las diferencias, cada uno de nosotros deberíamos ser responsables de utilizar y dejar atrás ese lenguaje del odio para trabajar no en función de un partido, sino en función de una nación que en estos momentos tanto lo necesita. Eric, hablábamos antes de 48 reformas, así a nivel general, ¿qué nos puedes comentar después de esta pausa? Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tienes té. Cafecito el mío, es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tienes té, café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya.
Bueno, no nos queda mucho tiempo. Te voy a pedir entonces que dejemos todas esas reformas y todo lo que está haciendo la oficina del presidente electo para un próximo programa, porque quiero detenerme en ello. Y ahora os voy a pedir a los tres que me deis 30 segundos de conclusiones. Eric. Pienso que la democracia está en vilo. Es importante entender de que no hay una Lorenzo. Creo que estamos viviendo momentos históricos, momentos los cuales van a decidir el futuro de esta gran nación y creo que van a ver muchas cosas interesantes que vamos a ver que el próximo presidente Trump va a hacer en este país. Sí, abogado. Nuestros padres fundadores vieron el futuro cuando establecieron la Constitución de los Estados Unidos y crearon un sistema de separación de poderes. Lo importante es que la justicia sea independiente y no se doblegue antes de los intereses políticos. Y yo espero que con este cambio que el pueblo ha mandado, ha ordenado bajo esta votación, se lleve a cabo unos nombramientos efectivos que le devuelvan a los Estados Unidos la legitimidad de las instituciones que debe de tener y que son tan necesarias en este país. Bueno, pues le quiero agradecer muchísimo a los tres que hayan estado con nosotros, invitarles a una próxima edición para poder abordar ya con un poquito más de detalle esas reformas y todo lo que está ocurriendo alrededor del presidente Donald Trump sin ni siquiera en estos momentos ser un presidente en funciones. Pero quizá una de las cosas que también son para celebrar en ese día 5 de noviembre, estas elecciones que ganó el Partido Republicano, Donald Trump, y también esos valores conservadores, son los veteranos. Hoy estamos celebrando precisamente el Día de los Veteranos. El presidente Trump siempre ha mostrado un apoyo increíble hacia los veteranos, y yo espero realmente que no se quede solamente en lindas palabras, sino que se ponga en efecto la posibilidad de que todos ellos tengan la recompensa que merecen después de haber dado su vida por su patria. Que pasen un felicísimo día, resto de día, y feliz Día de los Veteranos.